De todas las teorías que la biología estudia, la de la evolución es la que más hechos explica. Hasta tal punto es fundamental, ya que la mayoría de teorías modernas están basadas en ella. ¿Y qué significa la evolución para la mayoría de personas? Que en forma coloquial significa que los seres vivos cambian y que con el tiempo cambian para dar lugar a nuevas especies. La primera persona que explicó la evolución fue un científico llamado Charles Darwin. Darwin se dio cuenta de que no había dos animales exactamente iguales. Por ejemplo, un ciervo puede tener las patas un poco más largas que otro. Como unas patas largas sirven para escapar mejor de un ataque, tener además posibilidades de sobrevivir y tener crías. Puede que las crías también tengan las patas largas como su padre o madre y con el tiempo puede que evolucione un nuevo tipo de ciervo. ¿Cómo funciona la evolución? Los primeros organismos de la Tierra eran muy simples. Durante millones de años estos organismos fueron cambiando o evolucionando hasta convertirse en animales distintos. Este proceso de cambio se llama evolución. Los científicos opinaban que la Tierra fue formada hace 4.550 millones de años. Los científicos dividieron la historia en una serie de periodos formados por varios millones de años cada uno. En total son 11, pero los más importantes son periodo precámbrico, fue hace 550 millones de años, formándose las primeras células de vida. Periodo devónico, fue hace 408 millones de años, aparecieron los primeros anfibios. Periodo triásico, fue hace 245 millones de años, aparecieron los primeros dinosaurios. Periodo terciario, fue hace 66 millones de años, aparecieron los primeros caballos, felinos y elefantes. Y justo al final de este periodo aparecieron los humanos. Hace unos 225 millones de años, en el periodo Triásico, los primeros dinosaurios evolucionaron a partir de pequeños arcosaurios que caminaban sobre dos patas, como el lagushus. Los dinosaurios se diferenciaban del resto de los reptiles en que tenían unas patas más largas y rectas que se movían de atrás hacia adelante, en lugar de sobresalir de los costados como cuando los dinosaurios evolucionaron aparecieron muchos tipos. Las patas rectas soportaban mucho más peso y les permitían correr más rápido. Durante los siguientes 160 millones de años fueron los animales más grandes, fuertes y rápidos del planeta. Los primeros mamíferos aparecieron más o menos al mismo tiempo que los dinosaurios, pero no cambiaron ni se desarrollaron tan rápido. Durante más de 100 millones de años hasta que los dinosaurios se extinguieron, los mamíferos siguieron siendo muy pequeños, se movían silenciosamente y a veces solo salían de noche mientras los demás animales dormían. Los primeros humanos, los simios, los monos y los humanos pertenecemos a un grupo de mamíferos llamados primates. Los primeros primates aparecieron en la Tierra hace alrededor de 66 millones de años. Eran animales del tamaño de una ardilla que trepaban por los árboles. Con el tiempo desarrollaron dedos que sustituían las garras que tenían antes. También desarrollaron una vista tridimensional con la que veían mucho mejor y podían calcular la distancia a la hora de saltar por los árboles. Hace algo más de 5 millones de años, algunos simios de África aprendieron a caminar erguidos. Eran mucho más bajitos que nosotros y tenían el cerebro más pequeño que nosotros. Mucho más tarde apareció en África otra especie con un cerebro mayor. Esta especie caminaba completamente erguido y se llamaba Homo erectus, hombre erguido en latín. Aprendieron a utilizar el fuego, lo cual les dio mucho más control de sus vidas. Con el tiempo los humanos fueron evolucionando y explorando nuevos territorios del mundo. Después de la era glacial aprendieron a cultivar la tierra. Ya se ha indicado que la teoría de Darwin sobre la evolución apareció hace un siglo en el libro titulado El origen de las especies, cuya primera edición salió el 24 de noviembre de 1859. Algunos conceptos y temas de la evolución de los seres vivos habían sido enunciados antes, muy especialmente a principios del siglo XIX, por el naturalista francés Lamarck. Sin embargo, Darwin ha sido el primero en presentar una teoría sostenida en un gran cúmulo de
observaciones y cuyos principios básicos se han mantenido hasta ahora. En cada especie el proceso de reproducción opera de forma tal que cada generación debería ser más numerosa que la anterior. Conocemos el enorme número de huevos que pone una mosca, que a su vez generan moscas adultas que se reproducen en la misma proporción. Hoy se acepta la teoría de Darwin sobre el origen de las especies. Sin embargo, hubo muchas otras antes. Desde Aristóteles se pensaba que se podía clasificar todos los seres vivos según un orden jerárquico. Hasta el siglo pasado todos los biólogos creían que los seres vivos habían sido creados de la forma habitual, por Dios, y habían permanecido inmutables. También estaba presente la concepción cartesiana de que la diferencia hombre-animal era que el hombre tenía alma. La teoría evolucionista supuso un duro golpe a esa filosofía imperante. Tuvo influencia en muchos campos. Algunos investigadores pensaron que, si somos fruto de la evolución, sería conveniente estudiar hombres primitivos y organismos inferiores para conocernos a nosotros mismos. Hasta el siglo XVIII las especies no tenían historia, sin embargo había muchas pruebas de que había evolución, como por ejemplo los fósiles, aunque siempre se los justificó mediante teorías que no guardaban relación con la evolución. A finales de ese siglo, Bonnet propuso la teoría de que la Tierra había estado sometida a diversas catástrofes que habían hecho desaparecer las especies varias veces. Los fósiles eran fruto de esto. A pesar de esta teoría, sugería más tarde la de la evolución. Fueron quizás los geólogos los que allanaron el terreno para pensar que había otras posibilidades además del creacionismo bíblico. Se interesaron por los fósiles y observaron que en cada uno había fósiles específicos, lo que les llevó a creer que la Tierra se había formado capa a capa, estrato a estrato, pero seguían postulándose una serie de catástrofes y las subsiguientes creaciones independientes. En su forma actual, tiene como fecha de partida en el año 1859. En el libro, por medio del libro que se llama El origen de las especies por medio de la selección natural, debido al naturalista inglés Charles Darwin. La teoría darwinicista considera como motor de la evolución la adaptación al medio ambiente derivado del efecto combinado de la selección natural y las mutaciones aleatorias. A pesar de ser generalmente aceptada, ha planteado desde su inicio bastantes problemas desde el punto de vista científico. En la segunda mitad del siglo XIX, el racionalismo humanista se había extendido en todos los ambientes científicos y se encontraba en pleno apogeo. Ya existían suficientes indicios de que la edad de la Tierra era mucho mayor de lo que se había pensado. Hacía falta una teoría de carácter científico que encuadrase al ser humano en la historia del planeta.
Por supuesto, la nueva teoría de la evolución tenía que cumplir con una condición aparentemente científica. Se tenía que alejar completa y radicalmente de las ideas religiosas que tanto habían obstaculizado el desarrollo científico de los últimos siglos. La teoría de Lamarck parecía muy lógica y razonable, pero adolecía de un problema: le estaba dando protagonismo a la vida fuera de la dimensión humana. Había algo que en el interior de las plantas y animales que evolucionaba de forma consciente y dirigida ante modificaciones medioambientales. En este contexto surgió la teoría darwinicista, mostrando claramente los efectos de la evolución de las especies. Desde el punto de vista científico no había ninguna duda razonable de que el hombre desciende del mono, y que sepamos nadie lo ha puesto en duda fuera de un ámbito estrictamente religioso como es la teoría creacionista. Posteriormente, el enorme incremento de la investigación biológica ha permitido acumular un impresionante conocimiento sobre los seres vivos y numerosos trabajos se han realizado sobre la evolución y los diversos problemas que plantea. Esta nueva información no ha hecho más que robustecer y ampliar los enunciados de la teoría darwiniana de la evolución. Gracias, ya. De todas las teorías. Ay, Dios mío, que se nervioso. Ya, espérate. Los científicos opinaban que la Tierra fue creada hace 400... Los científicos opinaban que la Tierra fue formada hace 4.550 millones de años. Los científicos han dividido la historia en varios periodos. En su forma actual. No, es que me Se interesaron por los fósiles y observaron que en cada uno había fósiles específicos, lo que les llevó a creer que la Tierra se había formado capa a capa, estrato a estrato, pero seguían postulándose una serie de Todas las teorías que pueden hacer en biología, la de la evolución es la que más se explica. Hasta tal punto es fundamental, ya que la... Ay. Una recarga de $5. Batería baja.